Pedro Yuralex. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Catiuja. Buenas noches, Catiuja. A ver, abogado, ¿cuál es su opinión? Recordando de que Carlos Bruce ya prohibió el comercio ambulatorio en el sentido de que no puede trabajar una persona limpiando lunas ni limpiando los carros. Rafael López Aliaga piensa seguir por el mismo camino. ¿Estamos yendo en contra del derecho de alguien? En realidad, estamos hablando de derechos que están protegidos por la Constitución política y también son reconocidos también internacionalmente, como es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 2, numeral 15, y establecido como derecho fundamental, es decir, derecho inherente a la persona humana. Nadie discute ese tema, pero ningún derecho fundamental es absoluto. Es decir, tenemos que tener claro de que derechos fundamentales, cuando colisionan, tiene que haber una ponderación entre lo que es un derecho y otro derecho. Si bien es cierto, existe la protección a la libertad del derecho al trabajo, no es menos cierto también que es válida la preocupación por la seguridad, la tranquilidad y el orden público. Entonces, cuando hay esa colisión de derechos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay pronunciamientos anteriores sobre este tipo de aspectos de debate que son controvertidos en materia jurídica? Sí los hay. Y el Tribunal Constitucional ya ha resuelto este tema en el año 2005, cuando restringió el tema de los ambulantes al comercio ambulatorio a ciertas zonas rígidas. En aquel tiempo también hubo una discusión respecto a que si se podía restringir la libertad del trabajo. Y esto sí es posible hacerlo, teniendo en cuenta ciertos parámetros como el que estamos indicando. Luego, en el 2013 y 2016 también se ha vuelto a pronunciar sobre zonas rígidas y comercio ambulatorio. La libertad del trabajo es válido, es un derecho inherente a la persona, pero no puede ser absoluto. Y acá tenemos que ver con el orden público y con la seguridad que existe. Entonces, hemos escuchado a algunas personas que dicen la solución sería empadronar. Pero el empadronamiento, no olvidemos que ya se ha intentado más de una vez en otras actividades. Léase, por ejemplo, el caso de los taxistas, que tuvieron que también ser empadronados, y eso no disminuye la ola de violencia. Acá lo que buscamos es que si la norma puede ser válida, qué duda cabe que en mi concepto la duda es la norma es válida, pero es eficaz, y ese es algo que tendríamos que tener claridad en este tema, porque requeriríamos cierta cantidad de efectivos policiales para que hagan valer este tipo de disposición que la ordenanza municipal, en el caso de Santiago de Surco, ya lo ha dado. Por ejemplo, y para poder absorber alguna pregunta, ya existe la restricción en las muchas municipalidades de que está prohibido lavar vehículos de manera particular o con ayuda de terceros, algo que era muy frecuente en muchos distritos, hoy se encuentra restringido. Por eso podemos decir que es un abuso de derecho. No, no lo es. Está de por medio del ornato público y evidentemente priorizan ese tipo de cosas. Y la seguridad ciudadana. Bueno, lo que decía el experto en temas municipales, Edgardo de Pomar, hoy día por la mañana, es que ni siquiera es un servicio. Él decía que es una coacción, que en su mayoría no es que tú estás solicitando, sino que te están obligando, y eso es inseguridad ciudadana. Y lo que usted dice también, bueno, tiene cierta razón, porque empadronar, se va a empadronar, ¿y quién va a fiscalizar? Correcto. Justamente no solamente esto, sino que hay otros ilícitos que se esconden. En Argentina, por ejemplo, se prohibió el uso de los limpiatrapitos, le decían ahí, limpiaparabrisas, porque era toda una organización criminal que se prestaba para cometer ilícitos. Y acá también no olvidemos de que algunas madres utilizan a menores de edad para pedir dádivas cuando se cambia el semáforo en rojo, para poder de alguna manera pedir dinero a sabiendas de que no son sus hijos. Explotación infantil. Entonces, si bien es cierto, exacto, si bien es cierto, es válido el tema de libertad de trabajo, no es menos cierto de que acá nos están obligando a la persona que tiene su vehículo a que desembolse una suma de dinero vía extorsión. En algunos casos les ponen una piedra en el parabrisas y en otros casos se juntan en grupo, es una novedad incluida ya de hace varios meses, que 4 o 5 se rodean el vehículo obligando, asustando al conductor a que desembolse, y más aún si es una mujer. Prácticamente comienzan a acercarla, a extorsionarla y lo obligan a desembolsar algo que no debe darse, ¿no?
Pero bueno, aquí tenemos que equilibrar la balanza y ver toda la realidad. Yo sé que son más las malas experiencias que las buenas. Y estoy seguro de ello. Los oyentes que llaman están de acuerdo con la decisión del alcalde de Surco y piden que sus alcaldes sigan por esa misma línea. ¿Qué hay con el ciudadano que tiene este oficio, este trabajo y que sí es una persona de bien, un adulto mayor, alguien que necesita este empleo? ¿No podría denunciar al alcalde porque está yendo en contra de su trabajo, de su libertad? Ya han existido demandas de amparo en anterior oportunidad, 2005 en Huaura, en Caraballo y en Tacna y en centros históricos, justamente cuando se afecta aparentemente el derecho al trabajo. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ponderar, valorar qué bienes afectados se dan. Y si bien es cierto, existe la libertad de trabajo, qué duda cabe de que se pueden transformar, organizar, como lo hacen, por ejemplo, algunas personas que hacen actividad independiente. Llámese los emolienteros, llámese, por ejemplo, los lustrabotas, los lustrazapatos, llámese, por ejemplo, actividades que lindan con una actividad libre de trabajo y que tienen todo un recurso para desarrollarse de manera honrada, honesta y proactiva. El problema está cuando comenzamos a hacer de un trabajo, llámese, por ejemplo, copies informales, de un trabajo, un acto delictual. Bien, ahora, no es ilegal prohibir el comercio ambulatorio, un poco para que la gente lo sepa. El comercio ambulatorio, como ha dicho el Tribunal Constitucional, no puede ser restringido en su totalidad porque es una actividad de comercio en la cual se mueve la economía peruana. Recordemos de que nuestra economía maneja una creciente y una alta cantidad de informalidad. Se bordea o se estima que en promedio el 75% de la economía del Perú es informal. Entonces, si es un alto índice el número de la informalidad, no lo podemos prohibir. Lo que sí podemos es restringirla o regularla. Caso, por ejemplo, el centro histórico de ciertos lugares de provincias o de departamentos, donde el comercio ambulatorio es rígido, zona rígida, llámese vías públicas principales, donde el comercio ambulatorio también ha sido considerado zona rígida. Es decir, yo puedo restringirlo, puedo ordenarlo, puedo tratar de llevarlo a un nivel de formalización que pueda ser utilizado de manera adecuada. Ese es el tema, y ahí tiene trabajo la municipalidad. No se trata solamente de decir prohíbo la actividad, sino también tengo que dar alternativas de poder reactivar una acción que no sea considerada como una sanción, sino también como un estímulo para dar oportunidades de desarrollo. Y un ciudadano extranjero, porque en su mayoría la gente que está ejerciendo este trabajo son ciudadanos extranjeros, ¿ellos tienen derechos aquí en el Perú? Todo ciudadano extranjero, con la modificatoria que se hizo con la legislación migratoria hace ya varios años, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano peruano en materia laboral y en materia de salud. Pero así ellos ingresen sin papeles, sin su documentación, así estén de forma ilegal. Una buena pregunta, Katiuska. Efectivamente, la ley protege a la persona, ciudadano venezolano, le da los mismos derechos que un ciudadano peruano, sea este ilegal, sea este informal, sea que tenga un permiso temporal de permanencia, que tenga una calidad de refugiado o asilado, que tenga un carnet de extranjería, le otorga esos derechos para que pueda trabajar sin ningún problema. Es más, pueden emitir recibos por locación de servicios y son contratados incluso ahora por el Estado y también por municipalidades, siempre y cuando estén dentro del ordenamiento legal, evidentemente. Está claro que un ilegal es una persona que ha entrado al país sin la regulación migratoria que exige cada país en nuestro mundo. El problema viene que tenemos mucha ilegalidad, mucho tráfico de inmigrantes ilegales por la zona norte del Perú, y eso evidentemente genera también que ingrese mucha delincuencia, y eso hace inviable una formalización de personas que lamentablemente entran con una finalidad, la finalidad de delinquir. Y ahora, sobre eso quiero preguntarle un poco porque lamentablemente la informalidad, ¿no? Pienso en un negocio pequeño que todavía no está formalizado y que contrata en su mayoría ciudadanos venezolanos sin el filtro correspondiente. ¿Cómo nos perjudica como país? Y no estoy siendo discriminatoria, quiero tocar el tema con pinzas, en el sentido de que seguimos incrementando la informalidad, de contratar personas sin papeles, sin documentos.
Mira, antes de la pandemia era un común denominador que el Perú tenía un 70% de informalidad y un 30% de formalidad. Eso quiere decir que del 100% de la población económicamente activa, solo el 30% es formal y el 70% es informal. De ese 30% formal, el 95% son microempresas. Eso quiere decir que el grueso es muchas veces empresas que tienen una duración en promedio de 5 años. Ahora, si sobre esa empresa pequeña, microempresa, contratamos personas informales, ¿por qué las estamos contratando de manera ilegal? Porque comenzamos a evadir, evidentemente, una serie de derechos laborales y queremos, como se dice en el argot simple, pesetear el trabajo con un extranjero. Y eso, lamentablemente, lo que hace es incrementar mucho más la informalidad. El extranjero tiene necesidad de poder comer y tener un techo donde dormir. Y para lograrlo, va a tener que renunciar a lo que la norma establece, una remuneración mínima vital que actualmente supera los 1.000 soles. Cuando yo soy ilegal, cuando no tengo papeles en regla, pues puedo contratar por montos de 500 soles, 600 soles, o sea, crear el subempleo, quitando trabajos a las personas que sí tienen oportunidad de trabajar. Lo que pasa es que chocamos ahí una necesidad de sobrevivencia del extranjero ilegal contra el trabajador formal que tiene sus papeles en regla. Bien, gracias al doctor Fernando Segarra, abogado laboralista del estudio y Aralex. Gracias por esta explicación técnica. Nos queda clarísimo entonces de que los municipios sí pueden restringir el comercio ambulatorio y que el TC ya se pronunció sobre eso en años anteriores. Muchas gracias a usted.